El minuto del ciudadano no podía faltar. Ayer por la mañana estuve a punto de manifestarlo. Oiga, que no vayan a salir 30, 40, 50 personas aprovechándose del 8M, del Día de la Mujer, a hacer vandalismo. Lo tuve en la punta de la lengua. Y ya lo vimos ayer en Bogotá. Encapuchadas. Encapuchadas. Cuando uno se tapa la cara, hay dos opciones. O cumple con las normas por aquello de la mascarilla, o es un fascineroso. Y aquí no hay tema de género. A la hora de la violencia, no hay diferencia. Hombre o mujer, que se tape el rostro, tire bombas incendiarias contra la propiedad privada y luego saquee un negocio, cualquiera este sea, no está protestando. Está violentando, está robando. ¿Ya? Eso no es protesta, eso no es feminismo, eso no es reivindicación de derechos. Eso no se puede tolerar. Me da pena, pero no se puede tolerar. En algunas ciudades de Colombia han incluso violentado monumentos. ¿Por qué no respetamos la historia? Y todas, porque ayer fueron mujeres, seguramente envenenadas por la cizaña de los activistas modernos, que creen que las cosas hay que conseguirlas a través de la violencia, el maltrato y la violación de los derechos ajenos. Pues muy seguramente este puñado de féminas tienen muchas cosas que reclamar, seguramente. Pero la libertad de una persona, y lo decía clarito Emmanuel Kant, y eso sí no pasa de moda, el derecho de una persona termina en donde comienza el derecho del vecino. No se puede agredir, no se puede salvajemente dañar la propiedad ajena. ¿A cuenta de qué? Resulta que nuestros gobernantes hablan hoy que en aras a la salud no habrá procesiones de Semana Santa. Y me parece muy bien. Es una pena para los católicos. Pero lo que se quiere es evitar la propagación en una época en la que estamos avanzando en la vacuna, que se pueda propagar el virus, correcto. Pero para eso hay prohibiciones expresas. Sin embargo, hay autorizaciones para marchas y protestas como la de ayer. Porque a mí no me pueden decir que eso de ayer, en varias ciudades del país, no tenía la anuencia local de los gobernantes. Si un gobernante, si un alcalde prohíbe, por ejemplo, prohíbe una procesión de Semana Santa, ¿por qué razón ese mismo gobernante autoriza una manifestación? ¿Que hay unos derechos? Pues sí, seguramente. Digamos que los hay. El derecho a manifestar, a caminar, a salir en masa, a protestar, pero entonces también tendría derecho aquel que quiera salir en el culto de Semana Santa a una procesión. El Domingo de Ramos, por ejemplo. Entonces, si un gobernante da autorización para una marcha que generalmente, y eso lo sabemos todos, no nos hagamos los orejones, va a terminar en lo que terminaron las protestas de ayer, ¿por qué un gobernante autoriza eso y no autoriza una cosa como una procesión? En ninguno de los dos casos debe existir autorización por estas épocas. Pero no puede ser que para unas cosas sí y para otras no. El populismo, no la libertad. O sea, la libertad es salir encapuchado o encapuchada a romper
los vidrios, las puertas, incendiar, robar, saquear o agarrar los monumentos, rayar las paredes y todas esas cosas. O sea, eso es libertad. Eso es lo que llaman libertad, por Dios. Qué pena, ¿no? Bueno, afortunadamente está identificado el bloque, el grupo, pelafustanes de poca monta, porque lo son quienes obran así. Y en esto no reverso, es una opinión de ciudadano que paga impuestos. Tiene que existir de parte del Estado la protección de sus ciudadanos ante estas hordas o turbas que se van encima de la gente y no respetan los derechos de los demás. Y para eso tenemos fuerza pública que tiene el legítimo derecho de defender a los ciudadanos de bien, como sea. Y como sea es como lo permite la Constitución y las leyes. Porque no podemos volver a lo mismo, que los derechos humanos sean solamente para los que violentan y no para aquellos que defienden a la población de la violencia. Bueno, llegó la Copa Libertadores. Qué reto, ¿ah? Antes llegaba la Copa Libertadores y para nosotros era un solaz, un esparcimiento. Vale la pena recordar que solamente 2 equipos en Colombia la han ganado. Atlético Nacional en 2 ocasiones y Once Caldas una vez. Los demás siguen participando y celebramos su participación. Lo único es que, como todo está cambiando, llegamos a una época en la que la Copa Libertadores se convirtió en una obligación deportiva y una obligación económica. Y voy a poner un caso de entrada, Atlético Nacional. Lo dijo aquí su presidente saliente. El doctor Pérez dijo que Atlético Nacional cuenta en una época en la que no hay público en los estadios, en la que la única entrada que tienen los equipos es la de los patrocinios y la televisión, y los patrocinios cada vez menos, y la televisión. Pues hombre, llegar a la Copa Libertadores a fase de grupos es espectacular. En lo económico son $3 millones que se meten al buche para tratar de solucionar los problemas que genera el tener un producto como este en competencia, sin la retribución, sin la vuelta, sin el retorno del público en los estadios. Entonces se convierte esto en una obligación económica. Porque, y es el caso de Junior también, Junior y Nacional, vamos a hablar de estos dos que durante la semana tendrán participación, tienen una obligación económica grande. Echarse esos 3 millones que genera la primera fase o fase de grupos. ¿Por qué? Por la situación de inanición, si quiere que le diga algo, en la que se encuentran los clubes. Y viene la deportiva, que no es menos importante. En el último tiempo, incluso ese fue el caballito de batalla para decir que no llamaban jugadores colombianos a la selección. Porque según esa tesis del Mr. Queiroz, alimentada lamentablemente, porque es un error, por gente de su entorno que todavía permanece en la Federación Colombiana de Fútbol. Qué miedo, Reinaldo, ¿ah? Cuide la espalda. Consejo de amigo, cuide la espalda. Ya todos están advertidos, ¿no? Por si acaso. A todos se les ha contado la historia, o sea que todos saben de qué se trata. Y aquí al aire, casi en su totalidad, y digo que casi en su totalidad, porque la totalidad no se puede contar, por razones naturalmente de reservas de sumario, pero ya todo el mundo está advertido. Pero volviendo al tema,
salvo contadísimas excepciones. En el último tiempo, la presentación colombiana en el exterior es buena. Perdón, es mala. Las excepciones, lo bueno. Es mala y muy mala. Los números no cuadran. Las ejecutorias y el fútbol tampoco. Entonces hay una obligación económica, por necesidad, meterse urgente en fase de grupos por lo que representa el bono, por participar, porque pues entradas de público no hay. Y hasta abril, ayer lo dijo el ministro, no sabremos si habrá pronto ingreso de público. Yo espero que sí, ya por lo menos permitieron en el caso de Bogotá la apertura de 2.000 bares. Y pienso y digo, qué bueno por esta gente que tiene sus negocios, que va a poder trabajar con este plan piloto del 10% de los bares abiertos, con protocolos y restricciones y tal. Ahora, de una vez, pues abro un paréntesis para decir que si se abre esa puerta es para no cerrarla. Y tenemos que ayudar todos, los ciudadanos, los dueños de los locales y también el gobierno. Porque si el gobierno le da, el gobierno distrital le da, y seguramente en otras ciudades del país pasa también, la posibilidad a los dueños de los negocios que implanten unos protocolos que valen un dinero, es para que puedan recuperar ese dinero y puedan reactivarse. No es que inviertan ahora y entonces en 15 días cierro otra vez el negocio y los dejo más quebrados de lo que están. Entonces, esta es una muy buena puerta. Si se abren los bares, pues seguramente en un tiempo no muy lejano se podrán abrir los estadios. Todavía los bares son recintos cerrados, casi todos. Insisto, me parece muy bien que se reactive todo, fenomenal. Pero si se reabren estos espacios cerrados, ¿por qué no se pueden reabrir los espacios abiertos de los estadios? Yo no sé por qué en Colombia se escandalizan cuando uno habla de público en los estadios, con aforo controlado, con PCR negativo o con certificado de vacunación. No sé por qué se asustan y abren sus ojotes. En cambio, en cualquier otra actividad, como por ejemplo las marchas estas de varones y mujeres incendiando y dañando, pues eso le parece muy simpático a un sector de la población. Y lo llaman reivindicación social. Es que definitivamente cuando no hay un rasero decente y cuando hay doble moral, pues naturalmente que también hay doble discurso. Los equipos colombianos desde lo deportivo y desde lo económico tienen una obligación a partir de mañana. Y el primero que entrará en escena será el Junior y después Atlético Nacional. Y esos dos equipos tienen que ser la cabeza de playa, ¿cierto? Para de una vez marcar el camino, a ver si diferenciamos y a ver si de una vez acallamos, ¿cierto? Aquello de que esto no sirve para nada. Sí, porque es que de ahí se pegan para decir que la Liga Colombiana esto, que la Liga Colombiana aquello, como si la peruana, la boliviana, la paraguaya, la chilena, la argentina, la uruguaya, la misma brasileña, la venezolana, la ecuatoriana estuvieran muy bien. Miren que en Copa Libertadores pasada, los finalistas fueron Palmeiras y Santos, equipos de mitad de tabla en Brasil. Entonces, de pronto, no corresponde la Copa Libertadores a la realidad de sus ligas. Digo yo, intentando un análisis, ¿verdad? Bueno, tienen la obligación. Aquí me está mandando Elmer Pérez algo que pasó en Ibagué. Feministas cogieron a pata la catedral y rayaron monumentos en Ibagué. Sí, no. Ni hombres, ni mujeres, ni muchachos, ni viejos. No. Que no nos podemos aglomerar. Y sin embargo, para eso sí hay autorización.
¿Que hay derechos que defender? Sí. ¿Que se debe protestar? Sí. ¿Que es un legítimo derecho? Sí. Pero eso no significa que hay que abrir la puerta para destrozar todo y afectar a las otras personas. Bueno, volviendo al tema Copa Libertadores, hay unas obligaciones económicas y unas obligaciones deportivas. Y uno se pone a mirar, en el caso de Junior, por ejemplo. Junior tiene un camino exitoso de la mano de Julio Avelino Comesaña, a quien alborozado recibí, y hablo a título personal, lo hicieron también mis compañeros, pero alborozado recibí la noticia que iba a ser parte de WIN, porque trabajé con él, me parece un excelente profesional, un hombre estudioso, serio, dedicado a su profesión, una persona decente y una persona de bien. Julio les dejó ese camino. Luis Amaranto estaba ahí porque Julio lo llevó. Y a mí me parece que no quemó las etapas Luis Amaranto antes de llegar a Junior. Sí, estuvo por ahí en un equipo en Medellín, pero eso no alcanza para hacer el proceso. Porque termina con un discurso muy adelantado, porque él es un hombre preparado en Europa, con un discurso adelantado, con una manera de jugar que él aprendió en el Atlético de Madrid, fue discípulo del Cholo, hizo su preparación allá, y viene aquí con otra mentalidad, con otros niveles de concentración, a pedirle a los jugadores nuestros, sus compatriotas, a los cuales dejó hace mucho rato, que hagan cosas que él hacía en Europa, pero que no hacen los nuestros, ni siquiera en Europa. Y Luis Amaranto lo sabe. Jugador colombiano, en la cabecita tiene poco, ¿cierto? Son los hombres de hielo, en su gran mayoría. Son buenos aquí, pero salen a la esquina, y por eso también tenemos problemas en Copa Libertadores y se desvirtúan, ¿no? Pierden el fuego sagrado que tienen cuando van a Tunja, vienen a Bogotá o se van a Cali. Salen aquí a Tumbes o a Esmeraldas o Aguas Verdes, por no decir pues Quito, Lima, Santiago, y desaparecen en combate, muertos del miedo, como si fueran a perder la vida en una competencia, ¿no? Entonces, esa mentalidad ratonada, disfrazada por un complejo, porque pues nos creemos que somos lo máximo y no lo somos, ese es el complejo, ¿no? Ese es el disfraz, esa es la coraza, ese es el escudo. Entonces, ese tema que es más de psicólogo y hasta de psiquiatra, ese tema es complejo, y Luis Amaranto, que tanto tiempo estuvo en Europa y que se educó allá, debe entender que ese formato es muy difícil de trabajar de la noche a la mañana. Y más en estas épocas en las que no hay plazo ni oportunidad para preparar un equipo a través de una pretemporada. Entonces, Luis Amaranto, que es un cúmulo de conocimientos, pero lleno también de inexperiencia, que no quemó unas etapas necesarias para llegar a un equipo grande, se encuentra en una situación compleja. Yo creo que el discurso de él, para él es claro, pero para los jugadores no, porque están acostumbrados a jugar a otra cosa. Además llega a un equipo que es muy difícil por la idiosincrasia de sus hinchas y por la idiosincrasia de su historia, y obviamente ahí se va a estrellar, se ha estrellado y se estrellará. Pero en Copa tiene la gran posibilidad de por lo menos encarrilar este asunto, ¿no? Por lo menos tomarse un plazo para no tener esa espada de Damocles encima cada vez que sale Junior a la cancha, porque así es muy difícil, ¿no? No le creen afuera, tiene los suficientes méritos para que le crean, pero todavía el discurso no engancha por las características del pueblo al que él le dirige su narrativa, ¿cierto? Y porque él tampoco tiene la experiencia para articular algunas cosas que solamente la experiencia permite, ¿cierto? En el caso de Atlético Nacional, Nacional es un equipo que sigue en construcción. Yo creo que el técnico ha hecho lo correcto, ha empezado de atrás hacia adelante, eligió a su arquero, tiene los tres de fondo. Primero, eligió un dibujo, antítesis de lo que hacía en el América de Cali, pero él cree que eso es posible y no hay nada mejor que luchar
con la convicción en la mano y férreamente defenderla en la medida en que se tengan las herramientas para poder justificar una manera de operar. Él cree que en Nacional puede jugar con 3 centrales y hasta ahora le ha funcionado. Jugador argentino, de perfil bajo, como todos los zagueros del sur, físico, aunque no es de gran tamaño, pero le va el bulto como todos los jugadores defensores argentinos, paraguayos y uruguayos, que se olvidan de la pelota, van al bulto. Este tiene un maridaje con la pelota un poco más respetable. Tiene un muchacho muy nuevo, pero excelente, ¿no? Que va a crecer mucho, porque se ve que tiene las condiciones, hay que seguirlo puliendo. Y del otro lado, un jugador que había tenido un rol protagónico como vanguero, como lateral de flecha larga, más lateral que marcador, y aquí está más marcador que lateral incluso, ¿no? Y más central que lateral. Tiene asegurado el doble pivote con Rovira, con Perlaza, con Gómez. Ya encontró a Candelo por un lado, por el otro no he encontrado, pero lo va a encontrar. Yo creo que Castro es una buena opción. Y ya de ahí en adelante tiene que manejar bien, ¿no? Porque hasta ahora eso sí no lo ha manejado bien. Con todo el respeto que me merece el profe Guimaraes, ¿no? Alves ha hecho el esfuerzo para venir desde atrás, pero él necesita venir desde atrás con espacio por delante. Pero si él se mete a trescuartear y adelante tiene uno que le tapa la zona, va a ser muy difícil que él pueda hacer goles. Él los hará, como en el partido en el que marcaron 5 o 6 goles, arrancando desde atrás porque no tenía nadie que le obstaculizara la llegada. Él llegaba desde atrás y no había nadie que le tapara la zona. Pero cuando ahí le ponen a Duque, la cosa es jodida. Y ahora también sacar a Duque. ¿Cómo vas a sacar a Duque? Entonces hay que buscar la manera de que uno de los dos juegue, para no eliminar la posibilidad de jugar por fuera con hombres distintos a los laterales, o nuclear más canalizadores. Harlan está en un magnífico momento. A Vladi no lo podemos olvidar, que es un jugador importante, ¿verdad? Está pues despuntando el Pelao es bueno, hay que irlo llevando a cuentagotas, el caso de Ángel, y están los 2 nueves. Yo creo que ahí es en donde él todavía no tiene clara la situación. Por lo tanto, será un equipo en construcción. Lo que pasa es que Nacional no se puede dar el lujo de quedarse mucho tiempo, muchos meses, muchos días, muchas semanas en construcción. Ya Nacional tiene que tener resultados. Y si uno mira la tabla de posiciones, está en la mitad de la tabla. Está en la mitad de la tabla. Y es una nómina con urgencias económicas y deportivas. Entonces, miren ustedes el panorama de Copa de estos 2 equipos, que corresponde a una situación de técnicos nuevos, en el caso de Nacional, plantel relativamente reformado, y en el caso de Junior de Barranquilla, la misma nómina, pero con unas carencias propias de la comunicación entre el técnico y los jugadores. Así vamos a enfrentar la Copa, y así habrá que hacerlo, y así habrá que ganar, ¿cierto? Al frente, un equipo como Caracas, extraño, tiene un hombre de Guinea, creo, y dos nigerianos, 2 africanos ahí en la nómina, una cosa rarísima. Y el otro son los equipos de Gustavo Costas, son equipos raros, ¿no? Son equipos más luchadores, juegan poco, pero corren mucho, llenos de jugadores utilitarios, con una dosis de suerte altísima, ¿cierto? En fin, no es fácil la mano, pero los equipos la tendrán que sortear a como dé lugar, porque el tema obligación no se puede quitar como objetivo fundamental. Obligación. Aquí no es que vamos a ver, no, obligatorio, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista económico. De lo contrario, el infierno. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.